Desde la Cocina de Azore, el podcast oficial de la industria de restaurantes de Puerto Rico. Aquí hablamos de lo que realmente mueve nuestra industria, tendencias, retos, oportunidades y las historias detrás del éxito. Suscríbete a nuestras plataformas digitales para que no pierdas ningún episodio. Estamos en YouTube y en redes sociales como Azore Puerto Rico. También nos encuentras en Apple Podcasts, Amazon Music y Spotify como Desde la Cocina de Azore. Si deseas comunicarte con nuestras oficinas, puedes llamarnos al 787-783-9640. Saludos a todos los que nos ven y nos escuchan a través de las distintas plataformas digitales. Mi nombre es Gadiel Lebrón, director ejecutivo de la Asociación de Restaurantes de Puerto Rico. Y en el episodio de hoy, Desde la Cocina, nos acompañan dos mujeres que representan la industria del restaurante desde distintas facetas. Una de ellas es nuestra presidenta, la doctora Sonia Navarro. Hola, saludos Gadiel, gracias por la invitación, qué bueno poder estar en la cocina. Gracias. Y la otra es la chef Giovanna Hay. Bienvenida, Giovanna. Gracias, Gadiel, para mí más que un placer estar con Sonia y contigo hoy. Qué bueno, pues estamos en el mes de la mujer, así que felicidades a todas las mujeres, especialmente a todas las mujeres y a todas las mujeres de la industria del restaurante. Así que muchas felicidades para todas, que sabemos que es una fuerza laboral bien importante y bien fuerte. Así que este año estamos celebrando, ¿verdad? Tenemos un reconocimiento el día 16 de marzo, que más adelante hablamos un poquito de eso, pero queremos, ¿verdad?, entrar en cancha rápido en este episodio y hablar de la importancia, el desarrollo y el liderato de la mujer dentro de la industria del restaurante. Así que comienzo con Giovanna, que nos comparte un poco de tu trayectoria como chef a través de los años, dónde comenzaste a desarrollar todo lo que es los programas de televisión. ¿Hubo alguna figura que te inspirara y te guiara hacia esos inicios? Pues la verdad es que yo empecé hace 47 años, fue mi primer trabajo profesional, pero estoy cocinando desde los 10 años, vendiendo diferentes cosas cerca de mi casa. Y mucha gente, porque como incluiste en mi etapa de televisión, pues la gente que empezó más o menos, que son de mi edad, se acuerdan. Yo estuve 10 años en la cocina profesional antes de ni siquiera pisar un estudio de televisión. Así que mi vida está sumamente enfocada a ser una profesional de la cocina. En mis tiempos, pues para hablar cuando empezábamos, que mucha gente me pregunta por qué no estudiaste cocina, pues en realidad el CIA acababa de abrir hacía 10 a 12 años. Había bien pocas mujeres, bien pocas, se podían contar entre las décimas. Y mi papá pensó que no era el lugar perfecto para mí, como yo tenía dos pasiones, que tenía el teatro y la cocina, pues él me dijo, pues no te vas a Nueva Orleans, había una buena escuela de teatro y hay unos grandes restaurantes, así que cuando no estaba enseñando en teatro, estaba trabajando en restaurantes. Y eso, después del primer año ya yo sabía, yo no voy a estudiar teatro, yo voy a seguir en la cocina. Tuve la oportunidad de que mi primer jefe fue Lee Barnes, que es un chef de mucho tiempo y de mucha tradición en el sur de Estados Unidos, y mi segundo chef fue Paul Prudhomme en Cape Paul, así que no me puedo quejar porque esa introducción me abrió las puertas al gozo de la cocina profesional. Y digo gozo porque aún en las cosas tan veniales con las que yo empecé a limpiar lechuga y a abrir cangrejos y sacar la carne de cangrejo, así que se podrán imaginar, mis manos estaban destrozadas, pero era el gozo de entrar a ese ruido, a ese calor, a esa gente trabajando, a esa gente sudando frente a donde se estaban hirviendo todos los mariscos, y ver a Paul, que era bajito y bastante grande, acercarse a cada cosa y saludar a todo el mundo en la cocina. Él definitivamente era un gran líder en su cocina. No es que se metiera tanto a cocinar para aquel entonces, sino porque todos sabían lo que tenían que hacer y porque él siempre daba cariño aún a mí. Años después, yo fui a una convención de chefs en Hawái y él estaba en su carrito porque al final de su vida él no podía caminar, y lo primero que le dice a su esposa, que era su pastry chef, que era bien alta y flaca, y era bajito y cortito, y entonces él le dice, mira quién está ahí, Puerto Rican girl is there, so you made it, you're a chef. Y yo, yes, ¿sabes? Y eso fue muy lindo, pero fue porque él me hizo sentir parte de la cocina, aunque yo lo que hacía era
lavar lechuga y abrir cangrejo. Y desde ese momento yo sabía, yo no voy a hacer más nada. De las personas que me influenciaron en ese momento, yo tengo que darle todo el crédito a mi papá y mamá. Mi mamá fue maestra de cocina. En su época, todas las mujeres cocinaban. Muchas mujeres cocinaban muy bien lo tradicional puertorriqueño. Y lo que querían era abrir sus mentes hacia otras cocinas. Así que mi mamá se dedicó, ella quería ser chef. Si yo no fui a estudiar porque no había nada, imagínate, en la época de mami era ir a Europa, y eso el papá no la iba a dejar, mi abuelo no la iba a dejar. Y entonces pues ella después, ya casada, ya yo crecida y todo, ella cogió clases con Marcella Hassan en Italia, estuvo en La Varenne, estuvo con Mary Beth Clark, que es una de las primeras exponentes de comida china en Estados Unidos. Así que dentro de todo, mami se hizo una experta afuera. Así que desde pequeña yo veía a mi mamá estudiando, porque eso era lo que ella iba a enseñar. En sus clases, ella hacía un estudio y un research completo de lo que iba a enseñar, desde los vinos del área, desde las costumbres del lugar de donde estaba enseñando, porque la cocina no es solamente un plato, es todo. En un restaurante no es solamente lo que tú sirves, es la experiencia que tú estás dando. Cuando yo regresé me di cuenta que no estaba entrenada en la cocina. Sí me había graduado de universidad, había trabajado en muchos restaurantes, pero no sabía nada. Empecé un negocio de catering, fue un fracaso. Me gastaba más dinero que el que cobraba, porque era fascinada con lo que hacía. Y me di cuenta, necesito entrenarme. Para aquel entonces el Hilton International daba entrenamiento. Tú entrabas a una cocina y tú ibas a ir por todas las partes por un año. Pasabas carnicería, pasabas garde-manger, pasabas pastry, ibas haciendo todo y ibas aprendiendo. Yo tenía bastante buena base por mi mamá, porque llevaba cocinando años, y verla a ella cocinar, una persona extremadamente organizada y que sigue todas las reglas. Así que obviamente ella me inspiró. ¿Qué me inspiró a yo seguir en la profesión? El respeto y la admiración que ellos tenían por la industria, porque ellos eran personas de ir a restaurantes. Ellos veían en una persona cocinando a alguien especial, alguien que estaba haciendo algo increíble de transformar unos ingredientes para servirlos, el crear esta experiencia. Así que siempre me sentí muy orgullosa de escoger eso. No te puedo negar que a mis principios, y esto yo lo conté los otros días, pero hacía tiempo que no lo contaba, pero lo voy a decir. Yo escuché gente diciendo, ay bendito, mira lo que está haciendo la nena de Alice y Héctor, lo que se gastaron en universidad, y mira, está cocinando, que es cocinera. Porque en aquel entonces ese glamour del chef no existía. No existía. Y ahora lo digo con orgullo, porque hay mucha gente cocinando comida puertorriqueña. Aquí nuestra cocina estaba relegada para los 70, 80 y 90 a las fondas. La cocina en los restaurantes era española, o era italiana, o era de otro lugar menos de Puerto Rico. Literalmente eran las fondas. El único plato con algunos ingredientes puertorriqueños que se servía en un restaurante de mantel blanco era en la rotisserie del Caribe Hilton, que Emil Graf había hecho un plato que se llamaba El Pescador, que tenía algunos ingredientes como recao y parte de un sofrito, y entonces hacía en la mesa, porque era la época donde el capitán tenía un lugar en el restaurante donde acababa la comida cerca de la mesa. Así que definitivamente para mí esa experiencia de estar en el Hilton. Pero entro en restaurante porque un amigo de mi hermano que se graduó de high school con él compró un sitio en el Viejo San Juan y se quedó casi sin presupuesto, y dije, ahora cómo voy a pagar al chef para que me venga a cocinar aquí. Él cocinaba. Pues la hermanita de Héctor. Pues él sabía que yo estaba cocinando, ya yo estaba acabando mi entrenamiento en el Hilton, y me habían ofrecido hacer el festival puertorriqueño en la rotisserie que hacían todas las navidades. Yo estuve con Augusto Schreiner, que se lo agradezco 20 veces, un gran maestro. Me dio la oportunidad de trabajar con chefs indios, japoneses, porque yo me encargaba de esos chefs invitados. Así que se lo agradezco, y él lo sabe, que se lo agradezco toda la vida, porque no había mujeres en esa cocina que estuvieran en el programa de entrenamiento de sus chefs. Todas las que habían eran trabajos de unión, que eran como cualquier otro trabajo, no era esto de que yo quiero ser chef. Pero yo me acuerdo que Augusto me dice, te vas a ir ahora que...
Pero cuando me ofrecí eso, Cheo, para Amadeus en el Viejo San Juan, yo no pude más que decir, yes, yo voy a coger esta oportunidad. Claro. Él quería hacer un grill californiano y yo le dije, pero ¿y por qué? Vamos a hacer Puerto Rico, estamos en Puerto Rico, vamos a usar ingredientes puertorriqueños. Ya yo había hecho unas cosas en casa, ya había habido la convención donde los chefs americanos le dijeron a los franceses, ustedes tienen su escuela, nosotros tenemos nuestros ingredientes. Okay. Nosotros ahora vamos a hacer la nueva cocina americana, que era usando los ingredientes con las técnicas francesas. Yo usé ese modelo. Y en Amadeus se sirvieron muchas salsas de guayaba. Y yo te estoy hablando de los final de los 80, principio de los 90. Estuvimos allí 2 años. El restaurante fue un éxito, gracias a Dios. Fue una gran experiencia. Aprendí mucho, dormí poco, trabajé demasiado, sudé demasiado. Era una cocina bien chiquita, pero le agradezco 1000 veces a la oportunidad de haber estado en Amadeus. De ahí me llama Alfredo Ayala, que se iba a Francia a coger un tiempo, que ahí es que él conoce a Eric Rippert y ahí es que él se va a trabajar 1 año con Revolution y me dice, Giovanna, yo quiero que tú me corras el restaurante, además que yo me quiero medio retirar para que tú te quedes con la cocina de Alioli. Yo siempre voy a ser el chef dueño, pero él se iba por 2 meses, pues lo pasaron súper bien ellos, así que él no llegó hasta 7 meses después. Wow. Fue una experiencia espectacular. Alioli era el primer restaurante. Y estoy contando eso porque eso es lo que viene detrás de, antes de yo llegar a la televisión. Alfredo y yo me acuerdo, José Luis Díaz de Villegas siempre decía, ay Dios mío, 2 cangrejos machos en la misma cocina. Mi carácter es fuerte en la cocina. Yo parezco bien tranquila, en la cocina no. Hay que tener en la cocina fuerte. Soy bien fuerte y hay que hacerlo, y el haber sido una mujer entre 5 chefs europeos hombres, cuando yo estaba en esa cocina del Hilton, me enseñó a que yo no podía titubear de nada. Yo tenía que cargar las cajas de 50 libras, tengo 2 discos herniados para demostrarlo, cargaba las cosas, nadie me iba a quitar del medio, me daban los hornos más altos para que yo me tuviera que trepar, me daban las ollas más hondos para que yo tuviera que ir con mi cintura casi hacia abajo, porque en la realidad ellos medían 6 pies y yo sigo midiendo 5'1". Así que eso fue parte de mi entrenamiento. Así que uno tiene que ser bien fuerte. Y obviamente Alfredo, esa era su cocina, y cuando él llegó ya había estado 6 meses, yo hice mi sistema, yo tenía mis cosas. No nos llevamos en la misma cocina. Éramos amigos de muchos años, pero definitivamente no nos llevamos en esa cocina. Y tuvimos una discusión y yo preferí irme. Y me fui, no tenía el carro, mi esposo tiene el carro ese día y yo cruzo a una panadería que había al frente, voy al teléfono, esto ya ni existe, en todas las monedas, y lo llamo llorando y digo, acabo de renunciar, yo no sé qué yo voy a hacer, pero renuncié, no puedo estar aquí y yo prefiero algún día volver a hablar con Alfredo. No nos hablamos por 2 años, pero después volvimos a ser amigos. Pero lo que me refiero es que fue un momento crítico en mi vida, primero porque yo me mantenía de mi trabajo y segundo porque ya yo estaba en un punto profesional, aunque era bien temprano en mi profesión, que era difícil ir a buscar un trabajo de cocinera. Ya ahí lo que me ofrecían era consultoría para diseñar menú, que yo creo que en aquel entonces yo todavía no estaba lista para hacer eso. Voy a ser bien honesta, hay 2 vertientes de esto. El éxito fue grande al principio, pero eso me detuvo de yo ir a otras cocinas, a trabajar más con otra gente, a aprender mucho más. Siempre he sido self-taught. Yo soy de las que leo, busco, experimento, hago 20 cosas, pero sí siento que en mi carrera, si yo digo de qué me arrepiento, es no haber viajado un poco más, estar en más cocina en ese entonces. Tuve la suerte después de cocinar con muchos chefs, pero así fue. Me dediqué a dar clases de cocina en el Kitchen Shop, que ya yo había dirigido la escuela de cocina. De ahí mi ex esposo me ve y me dice, tú tienes que estar en televisión. Y yo le dije, yo no soy cómica. Aquí la gente lo que quiere es entretenimiento y yo no soy cómica. Yo me acuerdo de Julia Child, que lo veían, no era bien entretenido verlo, pero a ti te tenía que gustar la cocina, claro, porque era bien culinario. Y sí, ella era la única que estaba en televisión y era en PBS y en un programa específico. Y
fuimos a todos los canales. Yo estuve en todos los canales que han habido en Puerto Rico. Estuve en el 24, en el 13, en el 4, en el 7, en el 11 y en el 2. Wow. Y ahora estoy en Guapa. Pero es así la vida. Así es que yo llego a la televisión. Excelente, de verdad que eso es una historia brutal. Yo no había escuchado esa historia completa, así que te agradezco y te felicito. Y me alegro que hayas dado todos esos pasos y hayas continuado atreviéndote a romper esquemas y a sobresalir donde está hoy. Así que te felicito sin duda. Gracias. Sonia, en tu caso, tú llevas muchos años trabajando en la industria de restaurantes, desde la perspectiva administrativa, recursos humanos, operacional, que también eso se complementa con lo que nos acaba de decir la chef. Esa es la otra parte, así que cuéntanos, ¿cómo ha sido ese desarrollo profesional? Pues mira, me encantó escuchar tu historia, Giovanna. De verdad que de momento como que hice clic y fuera de cámaras decía que es un honor estar sentada aquí al lado tuyo. De verdad, te aprendo todos los días. Pues Gadiel, ¿qué te cuento? 28 años, sí, en la industria de restaurante, 30 años en recursos humanos, pero los primeros 2, esto fue una transición de pastillas a comida. Te explico cómo se dio. Yo creo que la industria para mí es una mezcla de vocación, estrategia y propósito. Así llegó a mi vida. Yo empecé en recursos humanos recién graduada en la fábrica Johnson & Johnson, en la farmacéutica. Así que vengo de ese ambiente de todo lo que era recursos humanos, desarrollo organizacional, manejando empleados, pero en algo totalmente, ¿verdad? Donde sí habían unos quality control que seguir, pero era totalmente diferente. Mi primera experiencia en la industria fue para Ponderosa. Recuerdo que llegué allí a recursos humanos, empecé a hacer de todo, desde recepción. Yo recuerdo que hacía de todo, archivo, y me encantó reconocer esa integración que se daba, ¿verdad? Del empleado, porque entonces trabajaba con la parte administrativa. Estuve con ellos en recursos humanos varios años, pero debo decir que la curiosidad, llegué, sí, no, es que no era lo mismo reclutar a una persona para trabajar. Yo quería saber dónde ese empleado iba a llegar. Así que yo fui de las que entré a un restaurante, me metí a una cocina, quise ver lo que era, y pues a decir verdad, puedo endosar lo que dices. Yo me enamoré del plateo, de los sabores, de los colores y de los olores. O sea, eso es una mezcla, esa adrenalina. Así que decido, cuando ya llevaba algunos años manejando recursos humanos y la parte organizacional de la empresa, surge la oportunidad como training director. Entonces me voy como directora de adiestramiento y ahí yo entré a la cocina a aprender los diamantes del steak, cómo es que se sella un corte, cómo son los cortes todas las partes de la vaca, todo eso me lo fui aprendiendo. Así que fue un momento de pura educación, porque yo decía, yo quiero reclutar a la persona exacta que vamos a necesitar en cada cocina. Así que más que mirar el entorno, los restaurantes no solamente son cocinas y menús, sino que tienen un sistema humano bien complejo. Y el conocerlo desde allí, no me arrepiento de haberlo hecho. Recuerdo que me comí como 5 manuales de operaciones que en ese entonces tenía, y Ponderosa se reportaba a una franquicia afuera, así que viajé con ellos, aprendí todo el sistema, me encantó, fue mi escuela en la industria, y luego de ahí entonces pues paso, ¿verdad?, a otra marca, y entonces pues me especialicé un poco en steak y luego me voy a los pollos y por ahí seguí. Así que ahí son los 28 años manejando toda la parte organizacional, planificación estratégica. Pero debo decirte, Gadiel, que el haber entrado a una cocina me ayudó a aprender toda la operación, desde cómo sacamos ese food cost, cuáles eran las cosas más importantes, y eso hizo el conglomerado, ¿verdad?, de lo que tengo hoy, de conocer pues toda la industria. Con eso, entonces, con Ponderosa comencé a abrir restaurantes nuevos, y pues al día de hoy, ¿verdad?, son 35 restaurantes que he tenido la oportunidad de poder abrir en la isla. Muy lindo. Pero no dejé nunca recursos humanos. Por alguna razón siempre llegaba y
y luego entonces me certifico, ¿verdad? Como mediadora de conflictos y sigo estudiando esto y entonces vamos a ver cómo se integra. Mira, esta parte es un arte. No sé si sabes que en estos días precisamente a nivel de Europa se está considerando que el plato de comida sea parte del arte, así, porque para mí es un arte, o sea, preparar un plateo y hacerlo, y eso, Giovanna, es excelente, pero yo aprendí hasta que, mira, ese borde tiene que salir exacto, eso no sale grasa, tú no, o sea, todas esas cosas me las llevé al cuerpo, como digo yo, me encantó, pero era cómo yo hago que ese empleado también se enamore de esto, ¿verdad? Que cuando lo haga con esa pasión. Así que un poco, ¿verdad? Fui delineando esa área y pues me fui a estudiar lo que es el cerebro de la gente y la parte de psicología y el retorno de inversión y cómo miramos esto, ¿verdad? Y eso ha sido una mezcla. Al día de hoy, ¿qué te cuento, Gadiel? Estar en la industria es un honor. Es bien orgánica, se mueve todo el tiempo, es adrenalina, y saber que cuando un dueño de restaurante coloca todo su capital para que eso funcione y que precisamente sea lo que hablaba Giovanna, es crear la memoria, esa experiencia memorable que te haga regresar a ese lugar y que busque ese espacio para volver a crear otro momento. Yo creo que es lo que lo hace único en Puerto Rico. Esa función de países que tenemos, Caribe, es interesante. Sí, aquí hay para escoger de todo. Entre los 4.918 que tenemos hoy puertas abiertas, yo creo que hay mucho por escoger allá. Hay muchas fusiones, definitivamente. Sí. Muchas fusiones. Giovanna, cuéntame los cambios que has observado en esta última década respecto a la presencia, ¿verdad?, de mujeres y en posiciones de liderato dentro de la industria. Bueno, en esta última década, y yo creo que hasta un poquito más, ya como antes de esta última década ya estamos viendo a mujeres más en puestos más importantes. Pero yo tuve la oportunidad de ir a una actividad hace 35 años, porque esto todo es un proceso. A veces la gente dice, pero ¿y por qué? ¿Por qué se tarda tanto? Es un proceso. Una actividad de Dame d'Escoffier en Atlanta, y yo fui. Esas son las mujeres nada más de la profesión. Y me invitaron a Danielle Delpech, que fue la primera mujer que fue la chef privada de Mitterrand, y ella hasta una película sobre su vida. Ella es espectacular. A Patricia Quintana de México, y eran ya mujeres que estaban muy bien establecidas, que tenían sus restaurantes. Danielle venía también de un lugar que crían gansos para foie gras sin darles comida de más. No lo force feed, sino la forma natural de hacer foie gras. Así que dentro de todo tuve la oportunidad de ver mujeres bien dedicadas y bien importantes, que ellas en cada uno de sus países ya estaban abriendo brechas. Una de las formas en que estas mujeres empiezan a abrir brechas es a contratar otras mujeres, a darle este lugar a veces mujeres que no venían de estudio o de un entrenamiento muy formal, pero dándoles oportunidades de trabajar con ellas, especialmente en una cocina completamente artesanal. Y esto es lo que empieza a impulsar estas mujeres que empezaron a ser dueñas, estas pioneras que empezaron a tener restaurantes y empezaron a incluir a las mujeres. Ahora, en lo corporativo, yo te puedo decir que son los últimos 20 años que en realidad vemos a mujeres como chefes ejecutivas de hoteles, de corporaciones grandes. Pero todo es un proceso, y es un proceso donde vamos a ir poco a poco abriendo esas brechas para que las mujeres sean. Hoy en día todavía somos menos, pero no podemos pensar que es porque la mujer no tiene oportunidad. Yo creo que la que quiere puede, y hay algunas cosas que yo puedo hablar aquí que todavía pienso que nosotros debemos seguir luchando por ellas, y eso después lo digo. Pero te quería añadir a lo del arte. Tú sabes que la comida es el único arte perfecto, porque toca todos los sentidos. Desde que tú oyes algo friéndose, tú lo ves, tú lo hueles, tú lo pruebas, que es la textura. Lo único es que es el más efímero y se queda nada más que en la memoria. ¡Wow! ¡Qué lindo! Wow. Me encanta. Pero es arte. Es eso. Es arte. Toca todo. Lo toco, sí, los 5 todo. sentidos. Toca todos los sentidos. Un cuadro tú lo miras. Sí, sí. El plato no. Y todo se da de manera tan orgánica que va haciendo la síntesis, ¿no? O sea, va mezclando todo, colores, olores, sabores. Sí. Por eso hablo de que una vez entras te enamoras.
Y la mujer tiene que ver mucho con eso, porque la mujer nunca va a cocinar como el hombre, porque nosotras somos madres y tenemos eso adentro de nurture, de que te caiga bien. No solamente darte la experiencia, no solamente que Dios mío, impresionarte con el plato, es también ese cariño que da una madre. Y eso lo dijo así mismo. Muchas de las mujeres, después cuando salimos de allí de Atlanta, decían, cuisine de la femme. Nosotras nunca vamos a cocinar como un hombre porque somos madres. Wow. Y eso me estuvo tan y tan hermoso, y en toda mi vida, cada vez que cocino digo, déjame sacar un poquito mi instinto de mamá cuando vaya a hacer este plato. Qué chévere, con el cuidado que hay que hacerlo. Qué Sonia, interesante. En esa misma evolución de tu experiencia, ¿verdad?, administrativa, recursos humanos, ¿qué cambios estructurales has visto, ¿verdad?, de la mujer en posiciones de liderato dentro de la industria? Pues precisamente pudiésemos hablar de cambios estructurales desde la parte del liderazgo femenino, que verdad es algo que va evolucionando, lo estamos viendo más marcado. Yo pienso que estamos ya integrados en una parte de influencia, no solamente participación, sino una parte de influencia donde no tan solo la estamos viendo en la cocina, sino en otro. Antes la mujer en la industria trabajaba mucha tarea administrativa, mucha tarea de lo que es el papeleo y que tengamos servicio, ¿verdad? Pero no, ya tenemos mujeres tanto en el área de chef, tenemos bartender, tenemos, o sea, mujeres que baristas en diferentes áreas, y a mí lo que me encanta es que se da esa parte femenina también, el liderazgo de que yo soy la dueña del restaurante. O sea, yo camino desde la administración del restaurante. Yo sé cómo hacer una planificación estratégica que cuide el entorno de mis altos costos, de cómo la operación, de cómo busco el mejor recurso. Así que eso que pasa, que yo pienso que de aquí a 10 años, Gadiel, eso lo que esperamos es que vaya una paridad, ¿verdad? Yo lo veo más un 50-50 ya, y la influencia vaya creciendo, y que entonces también pueda participar, y ahí pues es un área, a una oportunidad que tenemos de poder mirar ¿verdad?, la mujer dentro de la industria, partiendo de la premisa de dueñas, pues mira, ¿qué es lo que queremos que evolucione? ¿Hacia dónde lo veo? A que seamos más partícipes en política pública, económica, que impacte la industria. Las vemos compitiendo a nivel fuera, internacional, en diferentes competencias. Así que yo creo que es lindo lo que está ocurriendo. Sabemos que podemos, ¿verdad?, unirnos más para poder apoyar. Siempre he creído, desde la fundación que cargo, que es de mujeres precisamente, hablo mucho de que por cada mujer levantada afuera hay 10 que nos esperan para ser levantadas. Y yo creo que eso también pasa en esta industria, Gadiel, cuando nos unimos, y como decía Giovanna, tengo el restaurante, soy la dueña, pues ¿a quién más puedo ayudar? ¿A quién más puedo traer? Es lindo porque de alguna forma yo siempre he dicho que un plato yo sé cuando me lo preparan con amor versus no. Sí. Y yo creo que, ¿verdad?, partiendo de esa parte quizás humana, ¿verdad?, que buscamos siempre que nuestro chef, nuestros equipos, ese su chef que está ahí, yo tengo un amigo que me decía que él empezó en la chef precisamente trabajando en hoteles, y él me decía, Sonia, yo era el camblover de ese soplapote, y era el asistente del asistente del asistente, porque él me cuenta su experiencia de cómo él cortaba, o sea, toma, este es tu trabajo hoy, y le ponían los 10 racimos de plátano, y esto es lo que vas a hacer en todo el día, y dice, pero yo estudié para hacer esto. Pero después él cuenta cómo esa experiencia lo ayudó, porque fíjate que no es el racimo de plátano cortarlo, Gadiel, es que ahí estás ganando rapidez, consistencia en el corte, la presentación, todo eso, estás cuidando un producto, que es lo que lo convierte en arte luego. Así que un poquito, yo pienso que la estructura nuestra puede ir creciendo en esa área. Pudiésemos enumerar 3 retos que todavía enfrentamos para la mujer. Y ahorita ibas como que a entrar por ahí, no sé si era por ahí, pero 3 retos que tú entiendes que estamos identificando o que enfrenta todavía la mujer dentro de la industria. Bueno, el primer reto es que cuando tú vas a buscar un trabajo como chef o como cocinera en cualquier lugar, te dicen que tienes que cargar 50 libras, que tienes que poder estar parado cierta cantidad de horas, que tienes que hacer todas estas cosas físicas. Muchas mujeres, y eso había estadísticas hace 20 años, dejan la carrera en esa etapa. ¿Por qué? Porque en realidad es lo único que nos diferencia con los hombres. Los hombres son más fuertes, son más altos,
hay algunos que no, pero lo que estoy hablando es que es una diferencia física, no es una diferencia ni intelectual ni de tu poder perform o hacer exactamente igual que un hombre. Y eso todavía es algo que yo lucho y que yo trato de quitar cuando estoy contratando gente. Yo acabo de venir de dirigir 2 restaurantes en Estados Unidos y esa era una regla. Yo voy a coger a las mujeres aquí por lo que hacen y por lo que son, no por lo que puedan cargar. Yo tengo aquí otros muchachos que pueden hacer y ellos son los que van a hacer este trabajo. No es que no lo podamos hacer. Yo puedo limpiar un fryer, yo puedo limpiar cualquier cosa en mi cocina, pero cargar ese aceite a mí me haría daño, por lo chiquita que soy, por lo fuerte que es. Pues entonces eso es lo único. Y al principio las primeras mujeres, aún las que habían estudiado en universidades culinarias, llegaban a esa parte del proceso de entrenamiento y les era muy difícil seguir por ese hurdle, ese obstáculo físico que a veces tú te encontrabas en la cocina. Otra cosa, y eso lo tenemos que hablar, es que muchas veces hay menos confianza. Al principio, cuando la mujer estaba entrando en la cocina, había menos confianza de una permanencia, de que se fuera a quedar. Pues mira, va a tener bebé, se va a ir, no va a quedarse. Los hombres son más dedicados, están todo el tiempo aquí, no les importa la hora que llegan a la casa. Eso ya no es una realidad. Ahora, entre comillas, voy a decir que creo que es lo más importante, es bueno que nosotros separemos lo que es la cocina de una mujer y la cocina de un hombre, pero tarde o temprano todos somos chefs, todos somos profesionales y todos debemos ser parte de esta industria con orgullo por nuestra profesión y por lo que hacemos, no por el género. Así que en eso es lo que yo quisiera ver eso en el futuro. Muy bien. Sonia. Qué lindo. Pudiese decir que en estos momentos, ¿verdad? 3 retos o los que prácticamente tenemos en la industria. Uno de ellos es el acceso a capital, que debo decir que a nivel de gobierno se han hecho unos esfuerzos y reconocemos, ¿verdad?, que el Banco de Desarrollo, o sea, se ha intentado esto de crear fondos, de crear préstamos para que pueda la mujer, ¿verdad?, emprender en esa área, pero el acceso a capital, el balance estructural, esa parte de lo que hablaba Giovanna un poquito, el balance entre vida, trabajo, familia, cómo lo integro todo, que soy de las que creo que, ¿verdad?, a todos en la familia somos responsables de todo, y eso yo lo amo porque mi esposo no espera que yo llegue, ya yo llego y ya si él llegó primero hay un arroz hecho, claro que sí, o sea, y yo también he aprendido a no quejarme si quedó soso, oye, lo hizo y lo hizo con amor, así que de alguna forma, ¿verdad?, vamos avanzando, sí, pero porque es un balance de todos en la familia, pero entonces igual, o sea, cómo nosotros le enseñamos y cómo esa dueña de restaurante que trabaja, cómo hace ese balance, yo creo que todavía esa base estructural hay que dedicar un poquito, ¿verdad?, a que la midamos de que sea igual para todos. Y esas posiciones de liderazgo que no creen base corporativa, sino que creen influencia. Por ejemplo, veamos más mujeres en puestos de inversionista en la industria del restaurante, que veamos más mujeres en asociaciones, o sea, participando. Yo a mucho honra lo tengo que decir, a Sore yo lo amo porque el voluntariado ha sido no sé cuántos años, Gadiel, lo hemos trabajado, pero muchos años, y este voluntariado me encanta pero igual tengo que decir, o sea, dentro de esta junta maravillosa y la asociación tan linda que tenemos, es la segunda mujer. Así que hay un campo que se puede, ¿verdad?, ir trayendo, y yo creo que el liderazgo femenino, más que eso, es cómo yo hago que sea un liderazgo de influencia. Claro. ¿Cómo hacemos de que no hablemos de que es liderazgo femenino versus no, sino que sea un liderazgo competente, donde todos participamos y todos tenemos algo que aportar? Y es un reto, aún así, pero oye, vamos en camino y vamos bien y no debemos soltar este tema. No, definitivamente, y se nos traiciona el tiempo y creo que es un tema que hay que continuar. Pero consejos, Sonia, que le darías ahora mismo a estas mujeres que están en la industria, no importando la posición que ocupen hoy, ¿verdad? Si está en el dishwasher y su sueño es ser dueña en algún momento, es mesera, pero quiere ser dueña también o quiere ser gerente, ¿qué consejo tú le darías?
Me encanta, no te rindas. Y lo voy a especificar, o sea, lo vivimos todos los días. Tenemos testimonios de chicas que llegan y su primer trabajo en la industria es siendo cajera. No conocen nada de la industria, la aprenden a amar como la he amado yo. Yo creo que es más que una meta alcanzada. Este puesto, ¿verdad?, que estoy ocupando hoy con total respeto, no estaba en mi agenda, pero la vida te lleva, ¿ves? Entonces, cuando lo haces bien, pues, ¿qué tenemos hoy? Testimonios de cajeras que hoy son directoras de operaciones manejando 2, 3, 5 restaurantes. Creo que si en tu sueño está, ¿verdad?, en ese bucket list, ir creciendo en la industria, ve midiendo la métrica, apréndelo todo, aprende a pronunciar las cosas por el nombre que son, aprende lo que es, y yo me acuerdo, o sea, las cosas más operacionales, desde ahí no me arrepiento, Gadiel, haber entrado a una parrilla a aprender a hacer un steak, porque hoy eso me ayuda a poder entender cuando un dueño de restaurante me dice, la luz no la aguanto, o sea, el gas, los costos, porque estuve ahí, ¿ves? Porque sé cuán importante es limpiar una campana para yo tener un producto de calidad y no una cocina que esté llena de humo, porque sé esas cosas. Así que yo creo que es bien importante, no se rindan, midan métricas, evalúen su pathway, aprendan, siempre he creído un proverbio judío, lo aprendido se irá contigo para toda la vida. Yo creo que en el te aprendo no podemos perder esa perspectiva, todos los días aprendemos, y camina hacia tu sueño, busca gente que te pueda alinear y que te pueda aliviar, ¿verdad?, abonar a esa semilla que se sembró. Esto es un día a día, así que unos días va a ser, yo le llamo rosas, otros días violeta, pero siempre son días, y pues vamos a buscarle el color de las cosas buenas. Siempre creo que hay oportunidad de crecer. Muy bien. Giovanna, ¿qué consejo? Yo digo lo mismo, no te puedes rendir. Nadie va a venir a traerte las cosas a ti, te va a tocar a la puerta. Mira, para que aprendas esto, tienes que buscártelo. Sí. Yo hostigué a un montón de gente para que me dejaran entrar a su cocina. Sí. Pero literalmente, traté de buscar el préstamo 20 veces y no me lo daban. Y una vez un amigo de papi, banquero, me dijo, es bien difícil como mujer que consigas ese préstamo. Wow. Me siento bien orgullosa de las que ahora lo están logrando. Exacto. Porque eso fue una cosa que yo no tuve la oportunidad y me lo dijeron a sí mismo mirándome a la cara. No te lo vamos a dar. Y al principio me dijeron, toda tu trayectoria es suficiente colateral. No lo fue. No había las ayudas para mujeres y para negocios y nada de eso. Pero hay que buscarlas, hay que trabajarlas, hay que ir todo el tiempo buscando, mira, voy a aprender de esta persona o no voy a aprender de esta. Exacto. ¿Qué es lo que me toca? A las chefs jóvenes, miren, el momento, cuando tú no tienes muchos compromisos, es el momento de decir, ¿qué chef a mí me gusta? Hostígalo. Yo quiero estar en tu cocina. Vete voy a una trabajar hora gratis. 4 horas gratis. Claro. No importa. Miren, yo trabajaba en el Hilton, yo entraba a las 6 de la mañana y yo me iba a veces a las 6 de la tarde. Y si había una actividad esa noche, Augusto sabía que me iba a decir que si yo quería estar. Y si él no me lo decía, iba yo a la oficina. Chef, yo me voy a quedar. Yo me voy a quedar en esa actividad. Así fue que aprendí. Sí. Las cosas no vienen por tal cosa. Y los libros ayudan. Los videos responsables y buenos ayudan. Toda idea es importante. No diga, ay, esta combinación no va a funcionar. Tengo una libretita negra al lado de tu mesa de noche, al lado de donde tú estás. Se te ocurre algo porque probaste algo, escríbelo. Cada chef, cada experiencia que pruebe, el chef más importante está en tu boca, en tu paladar. Así que es importante que tú hagas un récord de todo lo que pruebas que te gusta, todo lo que, mira, esa fruta nueva, fuiste en una finca, déjame chequear. Si no lo escribes, aunque creas que tienes una mente de esas que no se olvidan, se va a olvidar. Así mismo es. Se los digo, ya yo pasé por ahí. Giovanna, yo recuerdo que yo escribía, y Gadiel, en servilletas, en la palma de la mano, y después lo transfería. O sea, eso me ayudó tanto. Y escuchándote hablar, ahora mismo yo tengo una aprendiz que decidió estudiar recursos humanos, pero antes de entrar quería aprender lo que era recursos humanos. Y vino a sí mismo, en pleno, o sea, 2025. Sonia, no me tienes que pagar, solo quiero aprender a ver qué tú haces, a ver si esto es lo que yo quiero. Y qué bueno que haya, y me encanta, o sea, porque de eso se trata, vamos a transferir lo que sabemos. Y al día de hoy está encantada, ya empezó a estudiar, pero esto mismo pasa en toda la... Sí. Así que no sabes hacer las mezclas del cóctel o lo que sea, ve donde, quién sabe, siempre he creído, no es saberlo todo, es tener el teléfono del que sabe, ¿verdad? Y hacerle todo, mira, yo he sido bartender, he sido dishwasher, porque en Nueva Orleans yo fui bartender de un sitio cerca
de la universidad. Tú tienes que hacer todas las partes. En otras fui freidora, en otras hice de todo. Bueno, ir a mesera, mi primer trabajo que tuve, le tumbé el café a una persona y la mejor propina que me han dado. Oh, wow. Y el dueño me dice, la verdad es que sabes pedir perdón muy bien. Pero nada, hay que probarlo todo, porque cuando tuve mi restaurante y cuando estuve yo dirigiendo un restaurante, yo podía decir, yo estuve ahí. Y si alguien faltaba, yo podía coger esa posición en cualquier momento. Y para dirigir empleados en tu cocina, debes saber tú mejor lo que ellos deben hacer que ellos mismos. Y después dejarlos a ellos crecer, porque vas a aprender tú también de ellos. Es el recurso más importante para poderlo manejar, no corre solo. O sea, pudiésemos tener muchas ayudas, muchos robots, pero siempre vamos a necesitar el calor humano para que funcione. Excelente. Eso es lo que crea la experiencia memorable. Sí. Excelente. Quiero agradecerles el tiempo que han tenido para compartir con nosotros esta experiencia de ustedes, la trayectoria. Quiero agradecerles lo que han hecho, ¿verdad? Cada una, ¿verdad? En resaltar, en atreverse, en seguir adelante, en no quitarse, en seguir creciendo, y que nos queda todavía camino para seguir creciendo y hacer cambios, que yo creo que eso es importante. Estamos llamados a hacer cambios, yo creo que es importante. Así que nos vemos el día 16 de marzo, que es el evento, ¿verdad? Donde sacamos un tiempo en Azores para celebrar y reconocer un momento a las mujeres. Sí. Hay sobre 208 mujeres que fueron reconocidas entre bartenders, gerentes, dueñas, baristas, posiciones administrativas. Así que el evento llevamos varios años, ha sido espectacular. Este año vamos a estar en el Coca-Cola Music Hall, el 16 de marzo, así que los esperamos verlos a todos por allí. Giovanna, usted que estuvieras por ahí con nosotros, Sonia, que estuviera ahí, van a haber sorpresas. Así que gracias a toda nuestra audiencia por sintonizarnos, estar aquí en las redes sociales, y nos vemos en el próximo capítulo de Desde la Cocina. Gracias, Giovanna. Gracias, Sonia. Gracias. Gracias. Bendiciones. Gracias mil.